Saludos queridos estudiantes. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar Excel para elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados de forma sencilla, utilizando obviamente las funciones que nos brinda Excel para estas herramientas. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir pantalla. Y como ustedes ven aquí, yo tengo ya mi conjunto de datos aquí, todos los datos, ¿sí? Y son notas de elecciones de primero y segundo, notas de elección, perdón, 1 y 2 del segundo parcial del primer trimestre de los estudiantes de segundo de bachillerato de la unidad educativa Guayaquil, año lectivo 2019-2020, es decir, cuando eran presenciales, ¿sí? Reciclé algunas notas como para hacer este trabajo. Bien, como ustedes ven, hay notas mayores o notas diferentes en número mayores que 10, ¿ya? Entonces, no vale hacer una tabla de datos no agrupados. Por ejemplo, miren, tienen nota de 0.5, ahí va uno. De 1, ahí van 2. 0.1 van 3 notas diferentes. 1.5, 4 notas diferentes. ¿Sí? Eh, y miren, 1.25, 5 notas diferentes. Y miren que ni siquiera he llegado al 2. Y ya van solo 5 notas diferentes. Entonces aquí sí vale hacer por notas agrupadas, ¿ya? Eh, lo ideal en este tipo de notas en educación sería como lo manda el ministerio, clasificarlo en de 0 a 5 sin incluir, de 5 a 7 sin incluir, de 7 a 9 sin incluir y de 9 a 10, ¿sí? Lo ideal sería hacerlo en esos parámetros para saber en lo cualitativo cuántos estudiantes alcanzan cierta nota, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, sí, yo puedo ir contando aquí 1, 2 o 2, o lo que puedo yo hacer, por ejemplo, miren, si yo sombreo todo esto, Excel, miren lo que me dice acá, recuento 128, ¿sí? Recuento 128, miren, me da hasta la suma, me da 6, 19, y me da hasta el promedio, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer es utilizar la tabla de frecuencia, ¿ya? Lo voy a hacer como dice el ministerio, es decir, que yo no tendría que calcular intervalos, pero utilizando esto, voy a hacer como que yo voy a armar los intervalos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí sería, pongo dato mayor, aquí abajo pongo dato menor. Ya ustedes saben que esto lo hago para calcular el rango. Para hacer una tabla de frecuencias con datos agrupados, lo primero que debo calcular es el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Pongo igual en la celda, dígito max, y van a salir esto max. Entonces yo selecciono y selecciono todos los números. Cierro paréntesis y le doy enter, ¿ya? Y me da la nota máxima. En dato menor de igual manera, solo que esta vez no voy a poner max, sino voy a poner min. ¿Sí? Selecciono, digito y selecciono todos los datos, perdón, cierro paréntesis y obtengo la nota menor, que en este caso es 0.1. Ahora sí, el rango, voy y pongo igual, ¿y qué hago? Selecciono la celda donde está el mayor, menos, selecciono la celda donde está el menor y obtengo mi rango, que es el 9.99, ¿ya? Recordemos que hay 28 notas, ¿sí? N, puedo poner aquí, N 128, ¿ya? Eh, Número de filas, que sería K, pongámosle K número de filas, ¿ya? Donde puedo poner aquí K igual número, perdón, aquí puedo poner K y acá puedo poner número de filas. Y aquí puedo poner L, total de datos. ¿Ya? Esto lo hago como para indicar de que, o sea, como para saber a qué me refiero con K y con N. Voy aquí, bueno, en este caso yo escojo el borde, sombreo, para que queden ahí, ¿ya? Ahora, recuerden que acá puedo elegir yo cuántas filas trabajar, o también puedo utilizar la fórmula que es 1 más 3,322
por el logaritmo. Ustedes ponen aquí logaritmo y les va a salir esto, ¿sí? Logaritmo en base 10, seleccionan. ¿El total de datos cuánto es? 28. Entonces ustedes seleccionan 28. Pueden escribir 128, ¿sí? Pueden escribir 128 o simplemente seleccionan la celda donde está 128. Le dan enter y le sale 8. ¿Qué significa esto? Que esa fórmula recomienda, con esta cantidad de datos y con este rango, recomienda hacer 8 filas. ¿Ya? Recomienda hacer 8 filas. Entonces yo voy aquí, ancho de intervalo. ¿Sí? Entonces, aquí es igual el ancho de intervalo al rango dividido para el total de datos. Pero para la cantidad de filas totales, que sería la K. ¿Ya? Recordemos, por favor, que pongo el igual, selecciono mi rango, ¿sí? El slash, que significa dividir, y selecciono eh, el número de filas, que en este caso me salió. Repito, yo puedo elegir si trabajar con 5 filas, 6 filas, 7 filas, pero esto es como que una manera más técnica. O sea, cuando se hace un estudio científico, esta es la forma correcta de hacerlo. Cuando hacemos algo propio que queramos hacer, ¿sí? Como para un estudio propio de nosotros, que no sea científico, que no vayamos a mostrar a la comunidad científica, podemos seleccionar el número de filas que nosotros elijamos. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuánto me da? Me da que el ancho de intervalo tiene que ser 1,23. Yo lo puedo redondear a 1,28 debido a que las notas tienen 2 decimales. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner aquí, sí, yo puedo poner aquí, por ejemplo, límite inferior y aquí puedo poner límite superior. ¿Ya? Puedo poner así, límite inferior, límite inferior. Entonces, ¿a qué va a ser igual al límite inferior? Al dato menor. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual el límite superior? Al dato menor más mi ancho de intervalo, que sería 128. ¿Ya? 138, perdón. O sea, 128 y 138 sería el límite superior. Recordemos que en una tabla de frecuencias con datos no agrupados, perdón, con datos agrupados, el segundo no es incluido aquí. Por ende, debo incluirlo en el segundo. 1,38, ¿sí? Puedo digitar 1,38 o poner igual y seleccionar la celda. Y acá pongo igual 1,38 más mi ancho de intervalo, que es 1,28. Y obtengo mi siguiente intervalo. Siguiente, 2,66, porque recuerden que el segundo no se incluye, el límite superior no se incluye, ¿sí? Se incluye en el siguiente. 1,66 más el ancho de intervalo. ¿Ya? 364 más 364 más 394, perdón, más mi ancho de intervalo. ¿Sí? Y así voy armando mi intervalos. ¿Ya? Así yo puedo ir armando mis intervalos. Des en cuenta. ¿Ya? Repito, así voy armando mis intervalos. ¿Cuántos? ¿Cuántas filas tengo? 1, 2, 3, 4. Puedo seguir. ¿Ya? Igualito. O puedo poner directo 6,5 si se me hace más fácil y ahí pongo 6,5 igual. Siempre no se olviden que cada vez que voy a escribir una fórmula para que examen la haga, tengo que poner primero el igual. Igual 6,5 más mi ancho de intervalo. Selecciono este. ¿Ok? 7,78 igual 7,78 más mi ancho de intervalo. ¿Cuántas filas llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces la de acá debería ser la última. Por ende sería 0,6 hasta 10. ¿Ya? No tengo necesidad porque ya sé que la nota mayor tiene que ser. Y miren, aquí ya tengo mi, mi, mi límite superior y mi límite inferior. Aquí puedo poner mi marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Recuerden que es la suma del límite inferior más la del superior dividido para 2. Entonces, aquí es fácil. Miren, yo pongo igual. ¿Sí? Yo voy a poner igual. Voy a poner, abro paréntesis y voy a poner la suma. Selecciono. ¿Qué columna quiero? La del límite superior más la del límite superior. Cierro paréntesis y divido para 2.
Y listo, miren, 0.74. Hago aquí y arrastro. O simplemente, cuando ya aparezca la crucecita negra aquí, le doy 2 clics y ya me sale todo lo demás copiado para abajo. ¿Sí se dan cuenta? Puedo seguir sombreando esto. Y ya ahí voy armando mi tabla de frecuencias. ¿Ok? ¿Preguntas así? ¿No? Ok. Vamos a poner esto más abajo, aquí ahora. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que frecuencia absoluta? Yo aquí voy a utilizar algo que se llama frecuencia, una función que se llama frecuencia. Aquí al lado, ¿sí? Aquí al lado, o acá, no, aquí al lado nomás. Yo voy a poner mis límites superiores con un valor menos. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí 138 no lo voy a contar. 166 aquí en esta fila no lo cuento en el... Entonces, si 138 no lo voy a contar aquí, yo voy a poner aquí 1,37. Aquí sería 2,65. Siempre uno menos que acá hasta acá. 3,94. 3,93, perdón. 5,21. 6,4. 7,77. 9,05. Y al final voy a escoger el 10. ¿Por qué? A ver, es que si yo voy a hacer para la función de frecuencia, para contar esto, sin yo tener que ir contando, ¿sí? La función te va a escoger 138, ¿ya? Entonces yo no quiero que sea 138 aquí, yo quiero que sea 138 aquí abajo. Entonces por eso yo le resto 1. En todos los límites superiores, solo en el último, el 10 sí cuenta aquí. Por ende es que yo pongo el 10 ahí, ¿ya? Entonces, mira, aquí en la frecuencia, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a escribir igual, voy a escribir frecuencia y me aparece esto, ¿ya? Selecciono, escojo todos los datos, los 128. Se dan cuenta que esto mismo le dice punto y coma, entonces ustedes van a poner ahí punto y coma. Y ahora dice los grupos, es decir, ¿cuáles son los intervalos? Ok, los intervalos yo no puedo escoger los dos así porque me va a salir error. Por eso debo escoger solo una columna, es decir, los límites superiores. ¿Ya? O sea, yo voy a contar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces, por eso es que yo puse aquí al ladito 137, o es decir, uno menos de los límites superiores. Selecciono, eh, cierro corchete y le doy Enter. Pero ¿saben qué es lo que me olvidé? Voy a borrar de nuevo y voy a corregir. Antes de escribir la fórmula, yo voy a sombrear donde están donde van a ir toda mi frecuencia absoluta. Miren, ahí sombreo. ¿Ya? Para ahorrar tiempo. ¿Sí? De aquí hasta acá. Y ahí sí, una vez que yo haya sombreado, pongo el igual. Hago exactamente lo mismo. Frecuencia. Selecciono todos mis datos. Punto y coma. Selecciono mis intervalos. Cierro paréntesis, ¿ya? Cierro paréntesis. Le doy, en mi computadora, que es una Lacton, tiene una tecla que se llama FN. Le voy a dar aplastar ahí y F4. F4, la función F1, 2, 3, 4 están en la parte en la primera línea del teclado, en la primera. Y la tecla FN está en la última. En mi computadora y la mayoría es así. En las de escritorio, por ejemplo, en las de escritorio, yo he visto que las teclas de función F1, 2, 3 no comparten con nada más. Entonces no es necesario aplastar la tecla Fn, sino que ahí aplastan directo, F4. ¿Ya? En este caso, yo que tengo Lacton, que mi tecla F4 está compartida con otra función, yo voy a aplastar Fn y F4. ¿Se dan cuenta que aquí aparecen estos signos de dólar? Bueno, ahí ya eso aparece cuando aplasto F4. Ahora le doy Control Shift Enter y miren. Solito me contó. No tengo necesidad de andar contando yo. Voy aquí a autosuma
para sumar todo eso, miren, 128 datos, que son exactamente los que yo sabía que tenía, 128 datos. Es decir, que sí me contó bien, ¿ya? Bueno, y puedo ir armando esto, perdón, puedo ir armando esto, perdón, irlo presentando, mejor dicho, ¿sí? Pongo todo esto, valores, pongo aquí, puedo poner que los valores estén céntricos para que se vean mejorcito. Aquí puedo poner esto aquí y puedo combinar y poner, por ejemplo, intervalos. Miren, ahí ya voy escribiendo, ahí voy armando mi tabla. Ahí es como que la voy decorando, ¿sí? Y listo. Si ustedes quieren esto también para que no estén así, esto lo pueden combinar, ya, y centran el valor. Aquí también lo pueden combinar y centran el valor. Y también le dan bordes, ¿ya? Y miren, ya iban armando mi tabla. Entonces, aquí también voy a combinar. ¿Y qué es lo que voy a poner ahí? La frecuencia relativa. ¿Qué es igual a la frecuencia relativa? Igual, pongo el igual, mi frecuencia absoluta dividido para el total de datos que es 128. Cuando yo selecciono 128, ¿sí? Cuando yo selecciono la suma de acá, yo aquí, para que este número no vaya cambiando en las demás, aquí, al final, en cada 130, yo voy a aplastar nuevamente función F4 para que aparezcan los signos de dólar ahí, ¿ya? Y le doy Enter. Una vez que le doy Enter, selecciono de nuevo mi celda donde está aquí y esto lo arrastro. Y listo. Hago la sumatoria y ya está. Si se dan cuenta, sencillito. ¿Ya? La sumatoria que es igual a 1. Recuerden que la suma de todas las frecuencias relativas tiene que dar 1. Ahora voy a las acumuladas, combino. ¿Sí? Mayúsculas, recuerden que las mayúsculas son acumuladas. La primera frecuencia absoluta acumulada, recuerden que es igual a mi primera. Entonces pongo el igual y selecciono mi primera frecuencia absoluta. Enter. Luego pongo nuevamente el igual, selecciono la de arriba, le doy más y selecciono la de abajo. La siguiente frecuencia absoluta. Le doy Enter. Ya no tengo que hacer nada más. En la segunda, arrastro la fórmula y listo. ¿Ya? Ya está aquí. Ya está mi frecuencia acumulada. ¿Se dan cuenta que con Excel es sencillo? Nuevamente, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la relativa. F mayúscula R. Igual. ¿Cuál es mi primera frecuencia relativa? 0.14. Le doy Enter. En la siguiente voy a poner igual. Escojo la de arriba más escojo la siguiente frecuencia relativa. Ya en la segunda no tengo que hacer nada más que cojo, selecciono la segunda y arrastro. Eso significa que voy a copiar la misma fórmula en las demás. Es decir, todo lo demás abajo es exactamente lo mismo. Coge la de arriba y la siguiente, coge la de arriba y la siguiente. Listo. ¿Ok? Ahora falta el porcentaje. Combino, pongo porcentaje. Pongo el igual. ¿A qué es igual el porcentaje? A la frecuencia relativa por el 100%. Listo. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente arrastro. Y al final, si yo quiero sumo, y me doy cuenta que toda la frecuencia, perdón, todo el porcentaje, ¿sí? Todo el porcentaje suma el 100%. Ya, miren, 100%. Puedo hacer también el porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado. ¿Ya? Es exactamente igual que los otros acumulados. El primer porcentaje siempre va a ser igual. El segundo porcentaje acumulado va a ser el de arriba más el siguiente. Y copio fórmula. Y ahí lo único que tengo que hacer es decorarlo, nada más. He terminado todo. ¿Ya está? Miren, aquí está mi tabla. Puedo seleccionar aquí y darle colorcito, por ejemplo.
puedo ponerle, no sé, anaranjadito, ¿ya? Los totales les puedo poner, no sé, verde, azul, el color que yo quiera. Listo. Ahí ya tenemos mi tabla de frecuencia, ¿ya? Y si la quieren pegar en otro lado, por ejemplo en Word o en PowerPoint, lo único que hacen es seleccionar todo esto, ponen Control C y Control V. Nada más. Y eso es todo. He terminado mi tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Ya? He terminado mi tabla de frecuencias con datos agrupados. Eso sería todo, chicos. ¿Ya? Eh, por otro lado, por ejemplo, cuando yo quiero calcular la media aritmética, recuerden que la media aritmética nosotros multiplicábamos el dato por la frecuencia absoluta. Pero esta vez yo tengo como dato un intervalo. ¿Qué es lo que voy a utilizar para la media aritmética? ¿Sí? Para la media aritmética, yo lo que voy a utilizar es la marca de clase y mi frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en otra tablita, más aquí si yo quiero, yo voy a calcular aquí media aritmética. Entonces, aquí va mi marca de clase y aquí iría mi frecuencia absoluta y aquí iría como quien dice la multiplicación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, copio la marca de clase, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no sale igual. ¿Por qué? Porque esta yo la hice con esta fórmula. La de aquí me está saliendo con estos dos y aquí está vacío. Entonces, es preferible, sí, es preferible no hacer eso. Lo hice para que vean que no es así, ¿ya? Entonces, ahora, si ustedes quieren poner acá otra columna de marca de clase y la frecuencia absoluta, ustedes pueden digitar los valores. 0. Por ejemplo, pueden digitar 0.74. Eso sí lo pueden hacer. 2.02 y así sucesivamente. Pero yo recomiendo, si ya está la tabla aquí, no hagan eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Miren, aquí en la misma fila, en la misma fila, ¿sí? En la misma fila, aquí en la misma fila, ustedes van a poner ahí igual. Seleccionan la marca de clase por, seleccionan al ladito su frecuencia absoluta. Se dan cuenta que estoy seleccionando y acá sale J22, K22. JK. Ya, le doy Enter. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Arrastrar la fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, miren este 126. J28, K28. Estos dos están seleccionados. Si se dan cuenta, miren el 91. Marca de clase, frecuencia. ¿Sí ven? Sencillito. ¿Ya? Entonces, ahora que esta es la multiplicación de la marca de clase y la frecuencia absoluta, yo las voy a sumar. Y esa sería la suma total de todos los datos. Ahora sí, la media aritmética que va a ser igual. La suma total de todos los datos dividido para el total de datos que sería 128. Le doy Enter y me da 4.89. ¿Ya? Y eso es todo, chicos. Miren, cuando yo seleccioné acá, yo les dije, observen que aquí les da la suma total, ¿sí? Y también les da el promedio. Ahora ustedes dirán, hey, pero no es igual, ¿sí? Acá la suma total salió 126 y acá la suma total dice 619. Sí, no es igual, va a ser un estimado, pero ¿por qué va a ser un estimado? Porque yo ahorita estoy calculando la media aritmética no con los datos exactos, estoy calculando con la estimación de la marca de clase. Yo estoy utilizando mi tabla de frecuencias para calcular la media aritmética. Estoy asumiendo, ¿sí? Estoy asumiendo que yo no conozco estos datos individuales, sino que me presentaron la tabla y yo tenía que calcular la media aritmética. Entonces, ahí utilizo la marca de clase, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí hay 18 valores, pero ¿cuántos 0.1 hay? ¿Cuántos 0.2? ¿Cuántos 1 hay? ¿Cuántos 1.25 hay? No lo sé. Por eso sí, es una estimación esto. Entonces, marca de clase, frecuencia absoluta, y si se dan cuenta fue muy parecido, valores muy cercanos.
incluso hasta la medida aritmética me quedó muy cercana, ¿ya? Bien, chicos, entonces, el trabajo del día de hoy, ¿sí? El trabajo del día de hoy será realizar esto que está aquí, ¿ya? La tabla de frecuencias con datos agrupados utilizando Excel con lo que está ahí. Van a hacerlo con 6 intervalos, ¿sí? Es decir, ustedes no van a utilizar la fórmula, perdón, ustedes no van a utilizar la fórmula que yo utilicé aquí. 1 más 3.322 por no. Ustedes lo que van a hacer es aquí automáticamente ustedes ponen 7, ¿ya? 7. Pueden utilizar la fórmula del dato mayor, pueden utilizar la fórmula del dato menor, la fórmula del rango. En n, pues, son 76 valores, ¿ya? Aquí ponen 76. En K, repito, van a poner 7. Y empiezan ustedes a armar la tabla de frecuencia, ¿ya? Que repito, es solo combinar. Aquí no sé por qué dejó de estar combinada. Y esto es, ya lo que estoy haciendo ahorita es simplemente para presentar nada más. Ya, listo. Ya está. Y listo, señores. Este es el deber que yo quiero para el día de hoy. Este es el trabajo que tiene. Tabla de frecuencias y media aritmética, ¿no? Tabla de frecuencias y media aritmética. Bien, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Nos vemos. Chao. Ojo, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel. Pueden presentar la hoja de cálculo en Excel, si la pueden hacer, ¿ya? Eh, pero bien, eso sería todo. Chicos, un placer. Nos vemos. Disfruten del feriado. Este es el trabajo para el día de hoy que le tienen que presentar en hora clase. No se les va ni 20 minutos. Yo explicando me he demorado casi ni 30 minutos. Yo explicando. Ahora imagínense si ustedes directamente se lo pueden hacer sin necesidad de andar explicando algo más. ¿Ya? Ok, chicos, nos vemos. Bendiciones. Se me cuidan.